Pues ya vimos, la derivada nos ayuda a saber cuándo crece y decrece. Entonces vamos a ver algunos criterios para cuales también nos ayuda a saber sobre máximos y mínimos locales. Lo que vimos en la clase pasada. El primer criterio, el criterio de la primera derivada. Supongamos que f es continua en el intervalo cerrado a, b y que c en el abierto es un punto crítico. O sea, ya tengo que es un punto crítico. Algo va a pasar ahí. Ok, entonces, si la derivada es positiva para todo x en a, c y f' de x es menor que 0 para todo x en c, b, entonces f tiene un máximo local en c. Vean. Aquí, bueno, estos corchetes al revés significa que es intervalo abierto. ¿Cómo nos vamos a fijar? Ya tengo el punto crítico. Ah, entonces particiono ahí. Ajá. Particiono en a, c y en c, b. Ok. Entonces, si la derivada es positiva, quiere decir que crece. Ajá. Pero a partir de ese punto, empieza a decrecer, porque f' va a ser menor que 0. Eso me va a garantizar que tiene un máximo local en C. Viene creciendo así, la pendiente es positiva. Entonces llega un momento donde la derivada se hace 0. Entonces ahí es un punto crítico. Y si después la pendiente se vuelve negativa, es decir, empieza a decrecer, ajá, entonces aquí va a tener un máximo local. Desde el intervalo A, B, aquí en este punto C, tiene un máximo local. Entonces, con este criterio, podemos encontrar máximos y mínimos. Entonces, por ejemplo, otra también así, que viene acá. Ok, si se fijan acá, esta no es diferenciable en el intervalo AB, porque tiene aquí un pico. Ajá. Pero me dice, es un punto crítico de F. Es donde cambia. Puede que sea diferenciable o no, porque me está diciendo que para todo X, en A, C abierto, o sea, es decir, antes de llegar al punto crítico. Aquí en este intervalo no lo estoy considerando. Por eso estoy hablando que f', o sea, su derivada, pero en el abierto, en A, C. Y también estoy hablando de f', existe en el abierto, aquí, ¿no? Porque no estoy considerando el punto C, donde tiene un pico. Pues recuerden, me fijo. Viene así creciendo la derivada es positiva, entonces crece, llega aquí, resulta que después de C las derivadas se hacen negativas, entonces seguramente aquí tuvo el punto crítico es donde tiene un máximo local. Lo mismo si es una curva de este estilo. Aunque venga así decreciendo, creciendo, pero aquí ya se vuelve a ver positiva. Aquí, nuevamente, aunque tenga pico, ya saben, no lo estoy considerando en el abierto. Y aquí las derivadas vuelven a ser negativas. Entonces, seguramente aquí tuvo un cambio y por lo tanto tiene un máximo local. Y también cuando tiene un mínimo local, ¿cómo lo puedo identificar? Si f' viene aquí, negativa, pasa por aquí y cambian sus derivadas a positivas. Entonces aquí tuvo un mínimo. Igual acá. Aunque tenga un pico, no lo estoy considerando. La pendiente viene negativa, cambia de signo la derivada. Vamos a fijarnos. Cambió la derivada. De negativa a positiva, mínimo. De positiva a negativa, máximo. Entonces, eso también puede ocurrir en curvas de esta forma. Viene con menos, llega acá y otra vez crece. No es necesario que sea también de esta forma, sino que simplemente con que cambie aquí su derivada del signo, quiere decir que ya se tuvo un mínimo o un máximo. Entonces, cambia de positiva a negativa, máximo. Cambia de negativa a positiva, mínimo. Pero también, después de ese punto crítico, no cambia de signo, es decir, si es positiva y sigue siendo positiva, pues no puedo saberlo. Porque, por ejemplo, llega aquí, la derivada viene positiva. Llega al punto y sigue positiva.
o viene negativa, pasa por el punto y sigue negativa. Entonces, f no tiene ni máximo ni mínimo local. Lo podemos ver aquí en estos ejemplos. Es positiva, llega al punto, vuelve otra vez a positiva. Entonces, pues aquí no tiene ni máximo ni mínimo, como pueden ver en la gráfica. Nuevamente, aquí tiene un punto, viene positiva y sigue positiva. Tampoco sé nada, no me está diciendo nada. Tiene negativa y negativa, tampoco. Entonces, si recuerdan hace rato los intervalos que sacamos, había una que venía positiva y después positiva. Pues ahí no tiene ni máximo ni mínimo. Ajá. Solo donde cambia de signo. Entonces, vamos a acordar. Donde cambia de signo, ahí tiene un máximo o un mínimo. Si pasa de más la derivada a menos, máximo. Si pasa de menos a más, mínimo. Local, ¿eh? Entonces, esos eran los criterios de los que les hablaba hace algunas clases. Ok. Encontrar los máximos y mínimos locales de f igual, f de x igual a x cuadrada menos 2 valor absoluto de x, y vamos a ver cómo es su gráfico. Primero, aquí pues ya tengo una función que me implica algo de valor absoluto. Entonces, ¿quién es f' de x? Porque me interesa saber cuáles son los puntos críticos. F' de x es 2x, fuerza de acá, menos 2 veces, si recuerdan, esto es, sus reglas de derivación, x sobre valor absoluto de x. Haciendo ya las cuentas, esto es 2x por valor absoluto de x menos 2x sobre valor absoluto de x. Esto es igual a 2x, saco como factor común, valor absoluto de x menos 1 sobre valor absoluto de x. Entonces ya sé quién es f' de x. Entonces, ¿quiénes son sus puntos críticos? Cuando f' de x es igual a 0. Entonces, 2x, valor absoluto de x menos 1 es igual a 0. Ajá. ¿Por qué? Porque el de abajo no puede ser 0. Ajá. Ese también va a ser un punto crítico, pero te lo vamos a añadir. Entonces, primero vamos a encontrar estos. Cuando esto es igual a 0. Entonces, este producto es igual a 0 si 2x es igual a 0 o valor absoluto de x menos 1 es igual a 0. Lo cual quiere decir que esto es cuando x es igual a 0 o valor absoluto de x es 1. Ya sé quiénes son sus puntos críticos. Los puntos críticos de f son cuando el valor absoluto de x es igual a 1. Pues cuando x es igual a 1 o x es igual a menos 1, ¿verdad? Porque el valor absoluto de menos 1 es 1. Entonces, menos 1, 0 y 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver nuevamente cómo se comporta en ese intervalo. Aquí tengo el menos 1, aquí el 0 y aquí el 1. Entonces vamos a ver cómo se comportan en el intervalo menos infinito, menos 1, en el menos 1,0, en el 0,1 y en el 1, más infinito. Bueno, entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a fijarnos en quién nos importa el producto. Si tomo x en menos infinito, menos 1, entonces, ¿con quién nos interesa comparar? Primero saber cómo es x, ¿ah? Porque aquí tengo el producto de 2x por el valor absoluto de x menos 1. Entonces vamos a compararlos. Si yo me tomo un x aquí, ¿cómo es con respecto a menos 1? X es menor que menos 1 y x es menor que 0. Ok, pero si yo me tomo un x aquí, es negativo, ¿cómo es
su valor absoluto. Vamos a verlo aquí porque lo vamos a usar. Si X es negativo, entonces su valor absoluto es igual a menos X. Porque siempre es positivo, recuerden. El valor absoluto siempre es positivo. Entonces, si tengo a lo de adentro es negativo, entonces su valor absoluto es menos eso. ¿Ok? Entonces, menos X. Entonces, me interesa aquí saber quién es menos X, porque ya sé que menos X va a ser el valor absoluto. Entonces, si multiplico aquí por menos 1, cambia la desigualdad, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerle aquí adelante. Entonces, menos X es mayor que 1. Y X es menor que 0. Entonces, pero menos X ya sé que es el valor absoluto de X. Para los X que están en ese intervalo, ojo, el valor absoluto es mayor que 1 y X es menor que 0. Y de aquí ya tengo lo que yo quiero. Entonces, valor absoluto de X menos 1 es mayor que 0 y X es menor que 0. Por lo tanto, el producto, bueno, aquí si quieren multiplico por 2 para tener este de acá. Entonces, 2X por valor absoluto de X menos 1, ¿cómo es? Este es positivo y este es negativo. Ajá. Entonces, sobre algo positivo, que es el valor absoluto, porque ese siempre es mayor o igual que 0. Entonces, menos por más es menos. Y sobre este que no importa, no cambia de signo. Entonces, todo este producto es negativo. Lo que me quiere decir que F', F' aquí es negativa. Ok, con el que sigue. Si X está en menos 1,0, entonces, ¿cómo es con respecto a menos 1? X, pues yo sé que, como lo tengo acá, X va a estar entre menos 1 y 0. Entonces, tengo esto. Y, como es X, menor que 0. Entonces, nuevamente, si tomo un X acá, es negativo. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que su valor absoluto es igual a menos X. Entonces, me interesa sacar menos X para cambiarlo al valor absoluto como lo hice hace rato. Entonces, menos X es mayor que lo mismo. ¿Ok? X es mayor que menos 1. Entonces, al multiplicar por menos 1 de ambos lados, esto se vuelve menos X, cambia la desigualdad. Recuerden acá, si multiplico por menos, esto se vuelve positivo, cambia la desigualdad y se vuelve así. Ok. Entonces aquí menos X es, pero menos X es menor que menos 1. Y X es menor que 0. Entonces, menos X, ¿quién es? Valor absoluto. Valor absoluto de X es menor que 1 y X es menor que 0. Lo cual me quiere decir que valor absoluto de X menos 1 es menor que 1 y 2X es menor que 0. Entonces, ¿cómo es el producto? Entonces, 2X por valor absoluto de X menos 1, este es, 2X es negativo y valor absoluto de X es, aquí es 0. Valor absoluto de X es negativo. Sobre algo que es positivo, no cambia la desigualdad, menos por menos es más. ¿Ok? Permítame un segundo. Ok, bueno. Entonces ahora nos falta tomar X, bueno aquí, vamos a ponerle F' de X es mayor que 0. Ok, entonces vamos a tomar ahora un X en 0,1. Entonces, ¿cómo es X con respecto a 1? Entonces, X es más
chico que 1. Porque si lo tomo acá, recuerden, x es más chico que 1 y mayor que 0. Pero para este caso, ya me interesan los x mayores que 0, porque ya voy a estar tomando x a partir de 0. Entonces, si me interesa el valor absoluto, pues yo ya sé que esto es igual a x. Ok, entonces para esto me interesaba los x, me interesaba menos x, porque menos x era igual al valor absoluto. Pero ahora me va a interesar solamente x. Ajá. ¿Por qué? Porque x va a ser igual a su valor absoluto. Y pues, x es mayor que 0. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Valor absoluto de x es menor que 1, porque x es igual a su valor absoluto, y x es mayor que 0. Ok, entonces, valor absoluto de x menos 1 es menor que 0, y 2x es mayor que 0. Aquí multiplico por 2 de ambos lados. Entonces, ¿cómo es el producto? 2x por valor absoluto de x menos 1. Entonces, este es positivo. Y este de acá es negativo. Entonces, sobre valor absoluto de x, más por menos es menos. De abajo no hace que cambie nada. Y por último, x tengo en de 1, más infinito. Entonces, ¿cómo es ahí? Si me tomo el x acá, ¿qué quiere decir? Que x es mayor que 1. Y x claramente es mayor que 0. Entonces, x, recuerden, es igual a su valor absoluto porque estoy tomando valores positivos. Entonces, 1 es menor que valor absoluto de x y x es mayor que 0. Entonces, el 1 lo paso para acá, restando, o resto 1 de ambos lados, como quieran verlo. Entonces, esto ya me está diciendo que el valor absoluto de x menos 1 es mayor que 0 y 2x claramente es mayor que 0, que multiplico por un 2. Entonces, ¿cómo es f'? Este de acá es positivo y este de acá es positivo. Entonces, este es más. Entonces, aquí tengo que f' de x, que resultó hace rato era menos en este intervalo, y f' en x, aquí es positivo. Entonces, ¿qué me dice mi criterio? Ya tengo que ahí cambiaron de signo, ¿no? Ya anoté ahí cómo está la cosa. Si pasa la derivada de positivo a negativo, tiene un máximo. Si pasa de negativo a positivo, tiene un mínimo en el punto crítico. Entonces, ¿qué concluimos? Que f tiene un mínimo local en, recuerden, mínimo local, tiene que venir la derivada de pasar de negativa a positiva. Entonces aquí, ¿no? Pasa de negativa a positiva, en menos 1. Pasa de negativa a positiva, tiene un mínimo aquí, en menos 1, pero ¿es el único? No, ¿verdad? Y en, donde también pasa la derivada de negativa a positiva, aquí, ¿verdad? Y en 1. Y f tiene un máximo local en, recuerden, la derivada pasa de positiva a negativa. ¿En dónde ocurre eso? Acá, en 0. Entonces, pues chequense eso. Y no hay otro caso, ¿sí? Donde la derivada pasa de positiva a negativa. Aquí se vuelve positiva, pero ya no pasa a negativa nuevamente. Pues aquí es el único caso. Entonces, ¿cuáles fueron nuestros puntos críticos? El menos 1, 0 y 1. Encontramos que tiene un mínimo local en menos 1 y 1. Porque miren, viene aquí decreciendo, llega a mi primer punto crítico y crece. Entonces aquí tiene un mínimo local. Mínimo, recuerden, alrededor de este intervalo
todos los valores de f son más grandes. Otra vez, va hacia arriba. Aquí, en 0, pasa de positiva a negativa, tiene un máximo local. Entonces, en el segundo punto crítico. Entonces, otra vez se va para el segundo punto crítico, es 1. Llega aquí, pasa de negativo a positivo, tiene un mínimo. El criterio de la segunda derivada dice, supóngase que f es diferenciable en AB y que en AB, la derivada es 0 y su segunda derivada existe. Ok, entonces, si ven aquí, C es un punto crítico, ¿no? Bueno, pues esto me garantiza que si la segunda derivada es menor que 0, entonces f tiene un máximo local en C. Y si f bi'prima en C es mayor que 0, entonces f tiene un mínimo local en C. Entonces, ¿qué nos dice el criterio de la segunda derivada? Pues ahórrate esas cuentas para checar si pasa de más a menos, de menos a más la derivada. Aquí ya tengo mi punto crítico, sácale lo doble de la derivada. Entonces, si sale con signo negativo, tiene un máximo local. Y si sale con signo positivo, tiene un mínimo local. Y nos ahorra, pues, todas esas cuentas. Algunos problemas de aplicación de lo que son los máximos y los mínimos. Son problemas de optimización. Ok, vamos a ver. Una lámina metálica rectangular de 5 metros de ancho y 8 metros de largo, se van a cortar 4 cuadrados iguales en las esquinas para así poder doblar la pieza metálica resultante y soldarla para formar una caja sin tapa. ¿Cómo debe hacerse para obtener una caja del máximo volumen posible? Fíjense, hacia aquí le corto los cuadrados, pues ya además uno estas esquinas que me quedan y me van a formar esta cajita. Entonces, lo que a mí me piden es ver de qué forma alcanza mayor cantidad aquí, ¿no? Porque me está diciendo el máximo volumen posible. Entonces, ¿de qué forma tengo que quitarle aquí las esquinas para que al doblarla y me forme una caja que le quepa más? Es un problema de optimización esto. Bueno, entonces fíjense. Supongamos que este cuadradito tiene el lado X, ¿ok? Entonces, cada uno de estos tiene el lado X. X acá y X acá. Los 4 cuadraditos. Ok, entonces, ¿cuánto vale este lado? Si de aquí le voy a quitar un lado X y de acá arriba un pedacito del lado X, pues voy a hacer 5 menos 2X. Y de este lado, del lado de la base, serían 8 menos los 2 pedacitos que le voy a quitar del lado X. 8 menos 2X. Entonces, vamos a ver de qué forma tenemos que abordar nuestro problema. Entonces, lo que me interesa a mí es la magnitud de la caja a maximizar el volumen. Ok, entonces tengo a qué es igual el volumen. El volumen es igual a, de la cajita, a X por 8 menos 2X por 5 menos 2X. Entonces, volumen de esta cajita. Entonces, recuerden, base por altura y por el lado este de acá. Es como si tuvieran el rectángulo, ¿no? Que sería 8 menos 2X por 5 menos 2X. Le da lo de la base. Pero vamos a multiplicarlo por la altura que es X. Y eso nos va a dar el volumen. Entonces, pongámoslo de esta forma.
Ok, esto va a ser igual a, haciendo todas estas cuentas, Cx por 40 menos 16x menos 10x más 4x cuadrado. Ajá. Entonces, una vez que ya multiplique x, voy a obtener acá 4x cúbica menos 26x cuadrada más 40x, ¿ok? Esta función me va a describir el volumen. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo aquí? Si me piden el volumen máximo posible, pues un máximo de esta función. Ajá. Entonces, primero vamos a encontrar el punto crítico, porque necesitamos ese evaluarlo. Entonces tengo puntos críticos. Entonces, ¿quién es B' de X? Ajá, porque mi volumen va a depender de X, de cuánto mide ese lado. Entonces, ¿quién es B'? Es 12x cuadrada menos 26x, perdón, menos 26, hay que bajar el 2 multiplicando. 52x más 40. Ajá. Ok, esto es la derivada, pero me interesa cuando la derivada se hace 0, ¿no? Entonces, cuando 12x cuadrada menos 52x más 40 es igual a 0. Ok, pero si se fijan, todos estos de acá, para ahorrarnos cuentas, pues son divisibles entre 4. Entonces yo puedo dividir entre 4 de ambos lados. Entonces, si doy aquí entre 4, me va a quedar 3x cuadrada menos 13x más 10. Igual a 0. Entonces, pues basta resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale x? Bueno, como no es evidente acá, ¿cuál sería el valor de x? Porque pues aquí tengo un 3 acompañando el x cuadrada, pues no puedo aplicar algo sencillo, ¿no? Pues vámonos seguros con la fórmula de segundo grado. Ok, entonces sería menos b, que sería 13, más menos b cuadrada, que es 169, menos 4 por 30, ¿verdad? Que serían 120. Sobre 2 veces A, es 6. Es igual a 13 más menos 169 menos 120 son 49. Raíz de 49, pues 7. Sobre 6, ¿ok? Entonces, x es igual a, en la primera sería 13 más 7 son 20 sobre 6. 20 sobre 6 es lo mismo que 10 sobre 3. Entonces, 10 entre 3 sería 3.3. O x es igual a 13 menos 7 son 6. Pues 6 sobre 6 es 1. Ok. Entonces, tengo estas dos soluciones. Entonces, ¿cuál de estas se trata de un mínimo? Perdón, de un máximo. Es el que me interesa, ¿verdad? Entonces, debemos ver que la segunda derivada valga, sea positiva, sea negativa, para que ahí yo declare que tenga un máximo. Si evaluamos los puntos críticos en F, perdón, en B, B'. Ok. Entonces, ¿quién es B' de X? Yo ya tengo quién es B'. Entonces, aquí cuánto sería 24x menos 52 nada más, ¿verdad? Ok, entonces B' de X
Pero ahora lo vamos a evaluar en 3.3, que es igual a 24 por 3.3 es 79.2 menos 52, igual a 27. ¿Y quién es B' en 1? Vamos a ponerlo aquí abajito del otro para que no veamos que estamos evaluando 1. Es 24 menos 52. ¿Esto cuánto es? Menos 28. Entonces, ¿quién es el que me interesa? Donde la doble derivada sea menor que 0, por mi criterio de segunda derivada. Entonces ahí f tiene un máximo local en B. Pues esa sería nuestra solución. Aquí, este es negativo y es acá. Por lo tanto, si x es igual a 1, entonces ese es el lado que debe de tener mi caja. Ajá. Bueno, los cuadritos que hay que cortar. Entonces, de este lado, voy a cortar los cuadritos en mis 4 esquinas para obtener el volumen máximo que le quepa a mi caja. X igual a 1, nada más podemos así. El lado de este cuadrito tiene que ser 1 por 1. Aquí, 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1. Los corto, las esquinas y ya. Me van a dar la caja donde le va a caber más. Ajá, porque me está diciendo el máximo volumen posible. Ok, bueno. Entonces, pues vamos con otro problema. Entonces, si se fijan aquí, acá tenía que dividir en estos intervalos, ¿no? En los puntos críticos. Que dividir los intervalos y particionar, ver cómo se comporta X en cada uno de estos intervalos, cómo se comporta ¿quién? La prima, ¿verdad? Tiene que ver cómo se comporta, si pasa de más a menos, máximo, si pasa de menos a más, mínimo. Pero yo utilizando el criterio de la segunda derivada, ya no tengo que hacer eso. Hacerlo simplemente me basta evaluar mi punto crítico en la biprima. ¿Ok? Entonces saco la biprima, evalúo mi punto crítico y el punto que me cumple esto es que, entonces ahí es menor que 0, ahí debe tener el máximo. Ahí es lo máximo que va a alcanzar de volumen. Bueno, pues vamos con otro problema. Me dice, necesitamos construir una lata cilíndrica con 40 centímetros cúbicos de capacidad. El material del fondo y de la tapa es 2 veces más caro que el del lateral. ¿Ok? Vamos a hallar el radio y la altura de la lata más económica. Es decir, hay que ahorrar en el precio para construir una lata que le quepan 40 centímetros cúbicos. Ya nos está dando el volumen. Entonces recuerden, esto es optimizar. Optimizar, vamos a ahorrarnos gastos, ¿no? Vamos a ahorrarnos material. Hay que desperdiciar el menos material posible. Entonces, los problemas de optimización van en esa vía. Hay que hacerlo más eficiente, hay que ahorrarnos gastos. Ok, entonces, de estos problemas hay bastantes, entonces hay que saber interpretarlos. Entonces, deseamos construir una lata que le quepan 40 centímetros cúbicos. Pero yo sé que la tapa de acá y la base es 2 veces más caro que el de lateral, que esto de acá, que el material del lateral. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es un rectángulo doblado, lo que está de lateral. Un rectángulo de altura h y de base el perímetro de esta circunferencia, ¿verdad? Porque si tengo el del perímetro de esta circunferencia y la altura h, doblo mi rectángulo, uno los lados y ya formo este cilindro. Pues ya nos está dando información. Tanto la base como la tapa es 2 veces
más caro que el de la lateral. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar acá? Hay que minimizar el coste. ¿Cuánto nos va a costar? Suponiendo que el precio por unidad de superficie lateral es P, obviamente P es mayor que 0, ¿verdad? Es el precio. El de las bases será 2P, porque me dice que es 2 veces más caro. Ok, entonces, ¿quién es el área de la base y la tapa? Entonces es igual pi por radio al cuadrado más pi por radio al cuadrado. Lo de la base y lo de la tapa. ¿Y cuál es el área que tengo del lado? Recuerden, es el perímetro de acá, ¿verdad? Porque es lo que voy a enrollar. Veamos aquí si, aquí donde empieza la línea del radio R, si cortamos acá, entonces tenemos todo este lado, hasta otra vez llegar. Cortamos acá, entonces eso nos va a dar un rectángulo que tiene por base 2pi por R y por la altura, ¿no? Que es H. Ok, entonces el costo sería el costo de la base y la tapa es igual a 2p por, ¿cuánto es esto de acá? 2pi por r cuadrada. Y el coste del lateral, bueno, del rectángulo, del material del rectángulo, sería p por 2pi por r por h. Porque, pues bueno, estoy viendo cuánto me va a salir. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a comprar un metro bueno, 8 metros de un plástico, entonces, pues, ¿cuánto van a pagar? Pues multiplican el precio por cada metro, ¿no? El precio del metro por los metros que ustedes pidieron. Entonces, lo mismo acá. Bueno, por aquí el coste es P, el de las bases será 2P. Entonces, aquí se multiplica por 2 veces el precio del lateral. Entonces, el costo total, vamos a ponerle así nada más, sería la suma de este con este, ¿no? Lo que voy a pagar en total. Entonces, de esto sería, y haciendo cuentas aquí, sería 4pi por r cuadrada por p, más esto de acá, 2pi RH por p. Entonces, vamos a basarnos en esta que nos da el costo. Pero vamos a, primero, a ponerle en términos de R. Puede ser de R o de H, pero vamos a hacer porque nos pide calcular el radio y la altura. Pero en este caso me conviene ponerla en términos de el radio. Entonces vamos a ver. Vamos a tomar en cuenta cómo el volumen es igual a 40. Entonces, ya nos está dando el volumen, ¿no? 40. Entonces, ¿cómo saco el volumen de este cilindro? Pues el volumen que es, pues es pi por r cuadrado por la altura. Es igual a 40. Así se saca el volumen de este cilindro. Entonces, pues aquí ya puedo despejar h y sustituirla aquí en mi función del costo. H es igual a 40 sobre pi por r cuadrada. Entonces, vamos a sustituirla aquí. C de R es igual a 4pi por R cuadrada, P más 2pi R 40 sobre R cuadrada por P. Entonces ya tengo una función que depende de R. Bueno, aquí P es una constante. O sea, no se confunda. Solo estoy multiplicando por el coste total, que sería cuánto me vale por unidad. Entonces, ya tengo quién es mi fórmula del coste. Entonces, ¿qué necesito para saber los puntos críticos? Para ver en qué puntos tendría un máximo, un mínimo. Pues otra vez, donde la derivada es 0. Entonces, puntos críticos. Vamos a tener aquí
quién es C' de R. Entonces, R es igual a raíz cúbica de 10 sobre pi. Entonces, el punto crítico solo voy a tener uno. Solamente me dio este, no me dio más. Entonces, pues solo basta verificar que ese de verdad es un mínimo o un máximo. ¿Y cómo verifico eso? Pues evaluándolo en la FB'. Entonces, en C' de raíz de 3 sobre 10 sobre pi, ¿quién es C'? C' de R es igual a 8pi más 160 sobre R al cubo. Entonces, esta es la B'. Entonces vas a sustituir R que encontré en ella y verificar que efectivamente sea mayor que 0. Porque ahí ya me garantiza que va a tener un mínimo. Ok, entonces esto es 8pi más 160 sobre este aquí, ¿verdad? Raíz cúbica de 10 sobre pi al cubo. Para esto que es igual a, pues este pues se cancela con este, es 8pi más 160 sobre 10 sobre pi. Pero de aquí pues ya no me desgasto para hacer cuentas. ¿Por qué? Porque pues esto es mayor que 0. Y esto también, ¿no? No estoy restando nada de nada. Pues este es mayor que 0, es lo único que me interesa saber. Entonces, aquí tiene un mínimo local. Este es un mínimo. Ok, vamos a hacer espacio. Este ya es un mínimo. Entonces, por lo tanto, ya encontré el radio que me hace el mínimo. R es igual a raíz cúbica de 10 sobre pi. Pero pues me estaba pidiendo que encontrara el radio y la altura. Ajá. Pero la altura yo ya sé quién es. Este de acá. La altura es igual a 40 sobre pi por este al cuadrado. Y pues ya nada más queda hacer las cuentitas, simplificarlo. Pues ya tengo quién es mi radio y mi altura. Para formar una lata cilíndrica que me contenga los 40 centímetros cúbicos y que me salga más económica. Ajá. Entonces, tomando estos me va a salir más barato construir una lata que le quepan 40 centímetros cúbicos. Entonces, y esto es optimización. Bueno, entonces, pues como pueden ver, el criterio de la segunda derivada, pues nos ahorra un montón de cuentas y nos sirve para este tipo de problemas. A ver, otra forma. Nos dice otro problema. Será más grande que quepa. Encontrar las coordenadas del punto sobre la gráfica de la función f de x igual a raíz de x. Más cercano al punto 2,0 del eje x. Ajá. Es decir, tengo aquí la gráfica de f de x, que es igual a raíz de x. Ok, entonces vamos a ponerla, viene así más o menos. ¿Se acuerdan? Aquí. El punto 2,0, aquí está el 1, aquí está el 2. Aquí está el punto 2,0. Entonces, y este sería x, raíz de x. Entonces, dice, dame la distancia más corta, ajá, con la que pueda yo acercarme a la gráfica de
X raíz de X. Esta distancia. Porque se fijan, pues sí, ¿no? De acá puedo acercarme o tocar la gráfica de X raíz de X, pero aquí hay varias distancias, ¿no? Aquí hay muchas distancias, pero te está pidiendo, dame la más corta. Ajá. Aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuál es. Esto también, pues, tiene muchas aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguna trayectoria. No sé si quieren alguna carretera y yo estoy ubicado acá. Dame la distancia más corta que me acerque a esa carretera. Entonces, pues no le vas a poner por acá, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar problemas de máximos y mínimos. Entonces, vamos a empezar. Por la fórmula de la distancia entre puntos, tenemos que la distancia, recuerden, curso de geometría, una función que depende de x, que es la raíz de x menos 2 al cuadrado más raíz de x menos 0 al cuadrado. Porque recuerden, la distancia entre dos puntos es la primera coordenada del punto que yo quiero menos la primera coordenada del segundo punto al cuadrado más la segunda coordenada del punto, del primer punto, menos la segunda coordenada del segundo punto, al cuadrado. Entonces, así voy a obtener la distancia entre dos puntos. ¿Y qué es lo que quiero de esto? Pues encontrar la mínima distancia, ¿verdad? Entonces ya tengo qué función me va a describir lo que yo quiero. Lo que yo quiero es saber que sea el mínimo. En el otro caso que vimos era ver, teníamos la fórmula y queríamos ver el máximo de eso. Entonces aquí obtenemos la fórmula de lo que queremos y vamos a sacar el mínimo de esto. Entonces esto es igual a raíz de x menos 2 al cuadrado más x, ¿verdad? Porque aquí el cuadrado quita esta raíz. ¿Y esto qué es igual? Pues haciendo las cuentas, desarrollando el cuadrado y sumando el x, voy a tener que esto es x cuadrado menos 3x más 4. Entonces ya tengo más sencilla mi distancia. Ahora, ¿qué necesito? Los puntos críticos. Saber quién es de prima de x. Entonces, ¿quién es la derivada de esto? Entonces, pues, para ahorrarnos cuentas, vamos a tener que esto es 2x menos 3 por 2 veces raíz de x cuadrada menos 3x más 4. Pues recuerden, es la derivada de la raíz completa. Entonces, derivo como si fuera todo esto un medio. Entonces me va a quedar esto, raíz de un medio. Y todavía por la derivada de esto de acá adentro, que es 2x menos 3. Ok, tengo esto. ¿Pero qué puedo observar de acá? Como x cuadrada menos 3x más 4 es mayor que 0 para todo x en R. Sí, porque si ustedes, lo que me importa es aquí que no se indefina, ¿no? De hecho, para obtener también un punto crítico. Pero esto de acá abajo siempre va a ser mayor que 0. Si ustedes, por ejemplo, aquí encuentran, ¿cuándo esto es igual a 0? Igualan, ¿no? A 0 y sacan sus raíces con la fórmula de segundo grado, les va a dar que no existen, les va a salir raíces negativas. Entonces, lo cual me decía, si recuerdan que
la gráfica de esta función nunca va a tocar al eje X. Ajá. ¿Eso qué significa? Que esto siempre va a ser mayor que 0. Entonces, esto siempre es mayor que 0 para todo X en R. Entonces, siempre va a existir. Nunca va a ser 0, siempre va a ser mayor que 0. El 2, pues, obviamente mayor que 0. Y lo de arriba no tengo ningún problema. Entonces, d' de X existe para todo X en R. Además, d' de X, ¿quién es? Igualada a 0. Entonces, esto siempre es mayor que 0. Entonces, si igualo la derivada a 0, entonces quiere decir que 2x menos 3 es igual a 0. Entonces, x es igual a 3 medios. Ajá. El 3 pasa para acá. Es con positivo y divido el 2. Ok. Entonces, pues ya tengo un punto crítico, pero es el único punto crítico de la función. Otra vez. Entonces, el único punto crítico de la función lo voy a evaluar en la de b' para ver de qué signo me resulta. Ajá. Por otra parte, de b' de x, o sea, es la derivada de esto. Esto es, haciendo cuentas, una vez que aquí pueden aplicar la derivada del cociente. Nada más aquí para ahorrarnos cuentas, sino simplemente esto ya saben cómo se hace. Esto es 4x cuadrada menos 3x más 4 a la 3 medios sobre 7. De donde si evalúo mi punto crítico, que es 3 medios, esto va a ser igual a, haciendo cuentas, sustituyendo, en lugar de x voy a poner 3 medios, esto me va a salir 2 veces raíz de 7 sobre 7. Y este es mayor que 0 siempre. Pues mi criterio me dice que ahí tengo un mínimo local en C. Entonces, por lo tanto, 3 medios es D tiene un mínimo local en 3 medios. Entonces, lo que me dice que cuando X vale 3 medios, esta me va a resultar la distancia más corta que hay entre el punto y la gráfica de raíz de X. Entonces, el punto, entonces, coordenadas del punto de la gráfica queda la mínima distancia al punto 2,0 es 3 medios, raíz de 3 medios. Aquí está, 3 medios. Cuando x vale 3 medios, ese punto en la gráfica es 3 medios, raíz de 3 medios. Entonces, de este punto de 3 medios, raíz de 3 medios, al punto 2,0 es la mínima distancia que existe entre el punto este a la gráfica de f. Entonces, hay que saber interpretar este tipo de problemas, porque pues no les van a pedir así como acá, ¿no? Nada más encuéntrame la media distancia entre los puntos del plano. Pues no, eso pues ya en la realidad está disfrazado de otras cuestiones. Va a decir, encuéntrame la mínima distancia de aquí hasta la carretera que hace una curva por allá, ¿no? Porque voy a hacer un camino y quiero ahorrarme el menor material posible, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Pues la distancia más corta para ahorrarnos material. ¿Cuál es la distancia más corta? Pues describo la trayectoria de esa curva y ya yo tengo dónde estoy ubicado. Entonces,
Es lo único que necesito. Ujú. ¿Quién me describe la curva y el punto donde estoy? Entonces ya puedo encontrar yo la distancia más corta. Pues, si a tal punto de ahí, de la carretera, para acá, es el camino más corto. Entonces ahí haces tu camino y te vas a ahorrar el material. Es el mínimo gasto posible. Entonces, pues como estas, pues se van a encontrar un montonzote de problemas.